Hola, tengan todos un buen día. Vamos a continuar con nuestro espacio que venimos dando cada sábado por la mañana. Vamos a ver, vamos a hacer un aporte, vamos a dar y vamos a emitir nuestra opinión con relación a las leyes dominicales. Para ello les pedimos ponerse rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos una vez más porque nos concedes la oportunidad de expresar nuestra opinión con relación al acontecer que viene, Señor, en los Estados Unidos, dándose con relación a las leyes dominicales. Te pedimos, Señor, que todo lo que tengamos que vertir en opinión sea para gloria y honra de tu nombre. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El último llamado divino, el mensaje del tercer ángel, las leyes dominicales. Conocemos el texto de Apocalipsis 14:9, versículos 14, 9 al 11, donde se da un mensaje, el mensaje del tercer ángel, que es el último mensaje que se ha de dar al mundo. Cuando se haya culminado este mensaje, vendrá la segunda venida de Cristo. Evidentemente tiene que transcurrir un periodo de un fuerte pregón, debe ocurrir puntos suspensivos, debe ocurrir el derramamiento de las 7 postreras plagas y finalmente pues la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pero el último mensaje que se ha de dar es el mensaje del tercer ángel, ese es el último llamado divino. Entonces tenemos que advertir a que la gente en el mundo entero tenga cuidado de no aceptar la marca de la bestia ni de la imagen de la bestia. En el contexto bíblico sabemos que bestia tiene un hondo significado, es una metáfora que significa un gran poder, un gran imperio. Entonces la primera bestia representa el imperio romano y consecuentemente llegó a ser el papado. Y la segunda bestia, o la imagen de la bestia, representa a los Estados Unidos de América por el estudio que se hace de la profecía. Entonces el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Como sabemos, la marca de Dios, el sello de Dios es eterno y es el día sábado. La marca que impuso la bestia, el romanismo, el papismo posteriormente, es el día domingo, y en el catecismo de 1566 pues se corrobora, ¿no? Ellos lo asumen, dice sí, le pareció bien a la Iglesia Católica pues haber cambiado la solemnidad del sábado al domingo. Ustedes lo pueden corroborar, buscar el catecismo del año 1566, o también lo pueden tener en físico, lo pueden bajar de internet o encontrar en internet. Bien, ahora, nuestra verdad presente es nuestra misión y nuestra visión. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar cada día el mensaje encomendado, el mensaje de los 3 ángeles, y básicamente para hoy la verdad presente, el mensaje del tercer ángel, diariamente, y concluir con el mensaje a cada nación, tribu, lengua y pueblo, nos escuchen o nos dejen de escuchar. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir al rebaño ni santificar el alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Tenemos una ventanita que se abrió por ahí, creo. Bien. Entonces, el mensaje que tenemos que predicar es única y exclusivamente el mensaje del tercer ángel, porque es el mensaje de actualidad, es la verdad presente y es pertinente a la hora en la cual estamos viviendo predicar este mensaje del tercer ángel. Para no olvidar entonces, como está predicho en el capítulo 18 de Apocalipsis, el mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado con gran poder por aquellos que den la advertencia final contra la bestia y su imagen. Ya sabemos lo que es la bestia y su imagen. Entonces, ¿qué es la verdad presente? Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero.
una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Y es el mensaje del tercer ángel que anuncia que tengan cuidado con la marca de la bestia o la imagen de la bestia. Entonces, ¿cuál es la verdad presente? La verdad para este tiempo, el mensaje del tercer ángel ha de ser proclamada con fuerte voz. El tercer ángel que vuela por en medio del cielo y proclama los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús representa nuestra obra. Interesante esta cita, el conflicto de los siglos. Estas verdades, tal cual están presentadas en Apocalipsis 14, mensaje de los tres ángeles, en relación con el Evangelio eterno, serán lo que distinga a la iglesia de Cristo cuando Él aparezca. No hay otro mensaje. Lo único que nos va a distinguir es la predicación de este mensaje de los tres ángeles. Y pues como resultado de triple mensaje se dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y este es el último mensaje que se ha de dar antes que venga el Señor. Inmediatamente después de su proclamación, el profeta vio al Hijo del Hombre venir en gloria para cegar la mies de la tierra. Apocalipsis capítulo 14, versículos 13 y subsiguientes. Antecedentes de la ley dominical por parte del protestantismo norteamericano. Ya hemos visto que la ley dominical por vez primera se dio el año 321 con el emperador Constantino. Inicialmente se dio cierta tolerancia, entre comillas. Posteriormente se agudizaron estas leyes y se hicieron más fuertes. Entonces, desde ahí en adelante, estas leyes se han venido dando. En el momento en que se impone por parte de Constantino, representante de una iglesia del romanismo, se impone un día que Dios no legisló, que Dios no dio, entonces cae esta iglesia. Es una iglesia caída desde el año 321. Ahora, ¿quiénes faltan que caigan? Las hijas de esta mujer. Bien, entre ellas se cuentan las iglesias protestantes y el conglomerado, el centro de estas iglesias protestantes unidas están en los Estados Unidos y que posteriormente en la historia, si la recordamos, pues se van diseminando hacia Latinoamérica, ¿vean? Claro, después de haber venido del viejo mundo. Entonces, veamos. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, ¿cómo manifiesta el pueblo su voluntad? ¿Cómo? Lo hace a través de ¿qué? De un voto. Inicialmente, pues los políticos lo que tienen que hacer es grandes campañas para lograr un propósito, para crear una necesidad. Y así entonces la demanda pública pues se tenga que llevar a cabo por parte de las autoridades competentes. Entonces se le permitió infundir aliento a la imagen, a ese pueblo, a ese imperio, a esa nación de la bestia, para que la imagen hablase, y lo hace a través de su constitución, a través de sus leyes, e hiciese matar a todo el que no la adorase, es decir, al que no guarde, observe el día domingo, entonces tendría una sola sentencia, la muerte, porque eso dice el texto. ¿Vean? Entonces, ¿qué implicaría una ley dominical? Miren, ya en los Estados Unidos, ya se dio en Ontario, uno de los estados, ¿no? Miren, está Sunday Laws, está en inglés, le vamos a traducir y está traducido. Leyes dominicales, ciertas prohibiciones, ¿bien? Nos dice así, esta es la vigente, leyes dominicales vigente en la provincia de Ontario. ¿Qué se iba a prohibir? 1. Trabajo con ciertas excepciones. Esto incluye el trabajo de obreros, mecánicos y fabricantes. Todos los trabajos agrícolas como sembrar, cosechar, cercar y cavar zanjas. C. B. Todos los trabajos agrícolas como sembrar, cosechar, secar y cavar zanjas. C. Trabajos en vías férreas, tales como construcción y edificación, así como trabajos de reparación, excepto en casos de emergencia y de tráfico. Miren, todo lo que implicaría una ley dominical. Ya en Estados Unidos ya se habían dado esa provincia de Ontario, ¿no? En los Estados Unidos. Entonces, ¿qué implicaría todas esas prohibiciones? Si ustedes son atentos y están atentos a esa lectura, y si ustedes tienen también, a lo mejor, Sunday Laws lo tienen ya, entonces van a recordar sencillamente lo que dice y lo que escribió, lo que pidió Constantino el año 321. Es lo mismo, es como decir una copia exacta, fiel, ¿no? Es increíble que el romanismo lo haya hecho en edades pasadas y posteriormente, mire ya en la edad moderna,
se esté hablando de ese tipo de leyes que obligan a que se tenga que ir a la iglesia y observar un día que Dios no dio, sino que la autoridad lo impone. Dice, de toda construcción, equipo, conducción con fines empresariales, trabajos de panaderos y barberos, prohibido. Las obras de músicos e intérpretes pagados de cualquier tipo. Se exceptúan obras de necesidad y misericordia, o sea, obras de músicos, intérpretes pagados de cualquier tipo, prohibidos de trabajar en el día domingo. Solamente se exceptuaban obras de necesidad y misericordia. Punto 2. Negocios. ¿Qué se tenía que hacer con los business? Negocios. Está prohibido celebrar contratos, comprar, vender o entregar cualquier cosa en domingo, incluyendo licores puros, periódicos, etc. En general, las únicas excepciones son la entrega de equipaje de pasajeros, leche para consumo doméstico y el suministro de comidas y medicinas. Entonces, ningún tipo de negocios, exceptuando lo que acabamos de leer. Bien, ¿qué más? Todas las excursiones. Ya, encontramos. Todas las excursiones son de alquiler y con objeto de placer en tren, vapor u otro medio de transporte. Prohibido. Todos los juegos, carreras u otros deportes por dinero o premios o que sean en vano o en los que se cobre una tarifa y el negocio de diversión o entretenimiento. Siguiente. Publicidad en Canadá, cosas ilegales que ocurren los domingos, ya sea en Canadá o en el otro lado de la frontera. Nada de eso, absolutamente. Todo estaba prohibido. Esa ventanita, por favor. La importación, venta o distribución de periódicos extranjeros los días domingos, prohibido. Todo juego, probar bebidas, usar lenguaje profano y todos los demás actos que perturben la tranquilidad pública, prohibidos. Siguiente, todas las reuniones públicas, excepto en las iglesias. Siguiente, caza, tiro, pesca, también bañarse en cualquier lugar público o inmediaciones de un culto público o residencia privada. La multa sería de $1 a $25. Ley de caza. La provincia declara el domingo temporada de veda para toda caza, siendo ilegal la caza y el tiro en ese día. La multa es de $5 a $25. ¿Qué les parece? Eso sería, si se diera, ¿no? Si se aprueba esta ley, así sería de obligatorio. Claro, a lo mejor la gente ya está siendo acostumbrada a vivir de esa manera, especialmente a través de los grupos religiosos. Interesante sería, ¿no?, que no se impusiera a través de la ley de un Estado, que se hiciera como Dios manda, pero desde el momento en que la iglesia y el Estado se unen, se vuelve entonces un Estado confesional. Peligroso, ¿por qué? Porque se vulnera la libertad de conciencia y de religión, cosa que está mal porque eso traerá persecuciones por la ayuda del poder civil. Se volverían a repetir los mismos hechos que vimos en la Edad Media, de la persecución por parte del romanismo contra los cristianos. Para muchos dirán, ¿cómo que contra los cristianos? Por supuesto, el romanismo no tiene nada que ver con el cristianismo. El cristianismo nunca ha perseguido a nadie, siempre ha sido perseguido. No nos olvidemos, Jesucristo mismo lo dijo y el apóstol Pablo lo repite. Todo aquel que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. No dice que el cristiano perseguiría, sino que serían perseguidos. ¿Bien? Ahora, la crisis sábado-domingo, ¿será gradual o será repentina? Claro que no va a ser gradual. Para los que están atentos a la profecía, va a ser gradual. Para los que están desatentos, pues será otra cosa. En el libro El conflicto de los siglos, pues encontramos capítulos que nos ilustran acerca de una legislación en pro del domingo, como son la libertad de conciencia amenazada, el conflicto inminente y el último llamado divino o mensaje final de Dios. Este contenido nos da pues luces con relación a la crisis sábado-domingo en los Estados Unidos y que ha venido desarrollándose en forma gradual y casi imperceptible para los desatentos, a lo mejor, ¿no?, en la profecía, y de manera clara para quienes estuvieron atentos a la firme palabra profética. Nosotros no estamos en tinieblas como los que duermen. Bien. Ahora, vamos a ver algunas declaraciones de la hermana Ellen de White acerca de las leyes dominicales. Estas son claras con relación a una legislación dominical y van a ser pues un asunto decisivo en la política de los Estados Unidos. Esta legislación se desarrollará en un periodo de tiempo rápido, ¿no? Jesucristo dijo, los tiempos serán acortados. Y la señora Elena de White dijo que todos estos sucesos se darían de manera rápida.
Entonces están en estrecho vínculo, ¿no? Tanto lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, el maestro de los maestros, quien es Dios, 100% Dios y 100% humano, ya nos advirtió. Y Jesucristo, el testigo fiel a la iglesia, a la señora Elena de White como profetisa, le da todas estas visiones. Vamos a ver algunas de ellas, de qué nos dan cuenta. Nos dicen así: los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo, y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. De eso nos da cuenta esta primera cita. Sigamos, la siguiente, porque cada una de ellas la tenemos que analizar. Es interesante leer ciertas lecturas de algunos escritores, ¿no? Adventistas, no sé si lo seguirán siendo, pero interesante el análisis que hizo este escritor, Marvin Moore. Hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas, pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil, y el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes. La siguiente cita da cuenta de lo siguiente: los papistas pueden ver que los protestantes se están engañando a sí mismos al cerrar voluntariamente los ojos ante los hechos del caso. A medida que gana terreno el movimiento en pro de la observancia obligatoria del domingo, ellos se alegran en la seguridad de que ha de concluir por poner a todo el mundo protestante bajo el estandarte de Roma. Y vamos a ver cómo se va a lograr esto. Vamos a ver, porque dice, a medida que gana terreno el movimiento en pro de la observancia obligatoria del domingo. ¿Cómo se va a lograr este punto? ¿Cómo? A través de un movimiento. ¿Y cómo vamos a ver más adelante? La siguiente cita nos dice, reza así: al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Al paso que dice que el movimiento en favor de la imposición, un movimiento en favor de la imposición, antes de la imposición tiene que haber un movimiento. Y vamos a ver cómo se logra ese movimiento. Del domingo se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Ahora bien, el escenario, el teatro de todos estos movimientos, ¿dónde se van a dar? En los Estados Unidos. Así dice la profecía. Y de ahí va a salir la legislación. Esta legislación va a ser imitada por el mundo entero, ¿no? Por determinadas legislaciones también. Veamos entonces la primera cita. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo, y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. ¿Quiénes son esos dignatarios? Porque dice dignatarios de la Iglesia y del Estado. Los dignatarios de la Iglesia, pues ¿quiénes son? Viene pues del Papa, los cardenales, los obispos, los presbíteros, los diáconos, todos ellos, ¿no? Patriarcas, ¿no? Por eso dice, las autoridades, dice, los dignatarios de la Iglesia, ellos son los dignatarios de la Iglesia. Bien, ahora, las autoridades también del Estado, los dignatarios de la Iglesia y autoridades del Estado se van a unir, es decir, vamos a ver una especie de confesionalismo en Estados Unidos, ¿no? Es algo por lo cual se viene luchando y finalmente, de acuerdo a la profecía, se logrará. Entonces dice, los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán. Ya sabemos. ¿Qué habrá en Estados Unidos? Confesionalismo. Cuando hablamos de un Estado confesional, estamos hablando de un Estado que brinda todo su apoyo, el apoyo a las instituciones de una determinada creencia religiosa.
a través de las leyes. Bien, este confesionalismo sin duda no va a traer muy buenos resultados, porque unidos estos dos poderes, la Iglesia y el Estado, que siempre debieran conservar un dualismo, entonces traerá como consecuencia persecuciones religiosas. Pero eso nos está diciendo la profecía. Bien, la profecía de Apocalipsis capítulo 13. Pero también vemos que la profetisa Elena de White, profetisa de los Estados Unidos norteamericana, también nos dice lo propio. Entonces volvemos a leer la cita, porque hay que estudiar bien esta cita para poder lograr entender cómo es esto del movimiento dominical y finalmente la imposición de las leyes dominicales. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo. Entonces esto va a ser una imposición. No se va a tener en cuenta, si se unen ya estos dos poderes, no se va a tener en cuenta determinadas libertades fundamentales, entre ellas la libertad de conciencia, la libertad de religión, la libertad de asociación, la libertad de opinión, la libertad de expresión. Eso ya nos hace pensar en mucho más. Seguimos con la cita. Dice, y para ello apelarán al cohecho. Bueno, el cohecho, como sabemos, es un delito que consiste en solicitar, ofrecer o aceptar ciertos beneficios personales a cambio de que un funcionario público actúe o no actúe en el ejercicio de sus funciones de manera conveniente a determinados intereses. También se le conoce como soborno, ¿no? Pero de acuerdo a la profecía dice que tanto las autoridades religiosas, los dignatarios religiosos como autoridades del Estado se van a unir. ¿Para qué? Para imponer. ¿Imponer qué? Una ley dominical. Y van a apelar ¿a qué? Al cohecho. ¿Qué más? A la persuasión. La persuasión es una forma consciente e intencional de manipulación informativa. Ojo, cuyo objetivo es la orientación de las actitudes y del comportamiento de los receptores, incluyendo pues mental, afectiva y cognitivamente en los destinatarios del mensaje a través de diversos medios psicosociológicos, ¿no? A través de los medios de televisión, hoy a través de internet, ¿no? Y sus no sé cuántas herramientas cuente ahora, a través de la prensa, ¿no? A través de todos esos medios se van a valer estos dos poderes unidos. ¿Con qué propósito? De lograr sembrar en la mente del pueblo una necesidad de que todo el mundo tenga que guardar el día domingo. Ya sea inicialmente por una cuestión familiar, laboral, ¿no? Pero va a ser disimulado el aspecto religioso inicialmente, pero finalmente será abierto este pedido. Entonces, ¿a qué van a apelar estos dos poderes unidos? Al cohecho, a la persuasión, finalmente a la fuerza. Bien, a la fuerza podría ser que a la fuerza lo hagan a través de determinadas legislaciones también, ¿no? Municipales, que graben en los impuestos probablemente, ¿no? Imponer impuestos o cargas tributarias, ¿no? Probablemente, ¿no? Probablemente estamos emitiendo nuestra opinión, sería una cuestión pues más de investigar por parte de cada uno de nosotros. ¿Qué más nos dice esta cita? Nos dice, la falta de autoridad divina, es decir, si yo voy a observar el día domingo, si tú me muestras que el día domingo es el día de guardar, no que le pareció bien a la iglesia, no, pero por encima de la iglesia está Dios. Como dice el apóstol Pablo, Cristo es nuestra cabeza y a Cristo obedecemos como tal. Y Cristo no cambió la solemnidad del sábado al domingo. Es más, Dios y Jesucristo, como ser humano y Dios, tampoco le dio ninguna prerrogativa a ningún ser humano para que sea juez, porque el juez es Jesucristo. En consecuencia, entonces, nadie en este planeta Tierra es juez, ni es competente para poder legislar en esa materia. El único que legisla en estas materias es Dios. Bien, entonces, la falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. Ordenanzas, dice, abrumadora. ¿Qué significa abrumadora? Agobiante, agotador, angustioso, molesto, pesado. Eso significa. Bien, entonces, podrían ser, como habíamos mencionado, ¿no? Ordenanzas abrumadoras podrían ser
a lo mejor ciertas normas jurídicas como las ordenanzas municipales. Podrían ser, habría que averiguar un poco más, ¿no? ¿Y cómo podemos saberlo? Indagando pues en la historia. ¿Qué es lo que fue? Ya, lo mismo que será. ¿Cómo fueron esas imposiciones en el pasado? Ya, ¿qué hizo la primera bestia, el romanismo, el papismo? Entonces lo mismo volverá a repetir porque es una imagen, la segunda bestia, una imagen de la primera. Continuando entonces con la cita, ¿qué más nos dice? La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. No haces lo que yo te pido, entonces ahora te vienen primero multas, impuestos. Te vamos a agravar los impuestos. Pero no sería la primera vez, ¿no?, que esto estaría ocurriendo. Ya ocurrió, por ejemplo, en el pasado con los egipcios. Bien. Ahora, la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo y los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Bien, vamos a ver, vamos a seguir analizando. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Nos dice, el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 29. Vamos a tomar la versión Reina Valera de 1960 para los textos que vamos a mencionar de aquí en adelante. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Siguientes textos. Quitado vemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un rey que no se sometió a la voluntad popular, sino que se sometió a la voluntad de Dios. Pedro y los apóstoles se sometieron a la voluntad de Dios. Primero es Dios, no los hombres. Este gran rey, un gran famoso rey, ¿quién? David. ¿Qué se dice de él? Quitado Saúl, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Entonces, nosotros debemos de pretender, o las autoridades, ¿no?, de un estado, de una nación, de una provincia, no deben pretender dar favor nada más al público en general, sino por sobre todo preguntar cuál sea la voluntad de Dios para asegurarse ese reino. Caso de Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. David, ¿qué hizo? Hizo de acuerdo al pensamiento de Dios, es decir, lo que estaba en la Torá, Nevín, Catubín, como usted quiera. Dabar, no sé, pero hizo de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es. Y halló gracia delante de Dios. Y hallar gracia delante de Dios, de acuerdo al contexto de Proverbios 3, 1 y subsiguientes, nos dice que son solo aquellos que tienen la ley de Dios en su corazón y la ponen por obra. Y eso hizo David. Entonces encontramos dos grandes ejemplos por mencionar, porque hay muchos en las Sagradas Escrituras, ¿no? ¿A quién debemos obedecer? ¿A la voluntad popular o lo que Dios manda? Otro personaje que cayó muy feo fue Pilato, ¿no? Pilato, por ceder a la exigencia popular, perdió su vida eterna y finalmente en este planeta Tierra murió con la conciencia que le remordía por haber entregado a un justo. Es decir, jueces, autoridades, siempre tienen que pensar en hacer la voluntad de Dios y no necesariamente la demanda del pueblo, que a lo mejor ha sido ya manipulada por determinados intereses. Por sobre todo debe primar entonces la voluntad de Dios. Miren, al respecto entonces, E.G. White dijo que se verá a los representantes del pueblo y legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias pueblo. ¿Quiénes son esos representantes del pueblo y legisladores? Los representantes de una nación son los mandatarios electos que personifican a los ciudadanos, mientras que los legisladores son los funcionarios que elaboran las leyes. Entonces, los representantes son los mandatarios electos que representan a los ciudadanos, y los legisladores, de los cuales está mencionando Elena de Guay,
ciudadana también que era de Estados Unidos, analizando también de manera profética lo que vendría a raíz de lo que estaba aconteciendo, ella escribió y dijo: los representantes del pueblo y legisladores. Entonces estamos viendo paso a paso. ¿Quiénes son los representantes del pueblo? Son los mandatarios electos que representan a los ciudadanos. ¿Y quiénes son los legisladores? Son los funcionarios que intervienen en la elaboración de leyes. Entonces, nos dice la cita, dijo que se verá a los representantes del pueblo y legisladores. ¿Qué se va a ver en ellos? Siguiente diapositiva, muy bien. Pues bien, dice, se verá a los representantes del pueblo y legisladores tratar de asegurarse el favor público. ¿Y qué significa el favor público? Es la confianza o predilección que una persona o grupo de personas tiene por algo o alguien, especialmente si se tiene pues el poder o autoridad, porque a través de campañas, de favores y ciertos cuidados que se tuviera se logran determinados fines, con ciertos actos de caridad, regalándose alimento, vestido, dándole trabajo. Lo que hacen, por ejemplo, los políticos, ¿no? Cuando quieren lograr ganar en las elecciones, ¿qué hacen? Dan regalos, llevan a cabo ciertos actos de caridad, se adelantan como personas, a lo mejor independientes de la política, se adelantan a hacer obras de caridad, obras de bien. Regalan alimento, regalan vestido, dan trabajo para luego entonces presentarse como candidatos y lograr sus propósitos. Luego estos mismos comienzan a sembrar y crear necesidades en el pueblo para que ellos mismos sean a lo mejor pues elegidos por esa población y así lograr los propósitos, sus fines, una vez que llegue al poder. Entonces, miren lo que van a hacer los representantes y legisladores. Dice, los representantes y legisladores van a tratar de asegurarse el favor público. Ya sabemos cómo se aseguran el favor público. Y luego, ¿cuál va a ser la consecuencia? Siguiente, vamos a leer lo que nos dice aquí, por ejemplo, tanto el escrito como lo que nos dice Ellen de White. Bien, vamos a adelantarnos un poquito a esta cita. Bien, todas estas necesidades, este favor público se logra a través pues, de la educación, ¿no? A través de la educación, a través de sembrar ciertas ideas. ¿Y qué mejor que lograrse a través de la educación? O sea, ya lo vimos también en la historia. Siempre preguntaremos, ¿no? Como dice Dios a través de su palabra y básicamente a través del profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Dice, paraos en las sendas antiguas. Preguntad por el camino cuál sea el verdadero y andad por él. Entonces nosotros apelamos pues a este texto. ¿Qué es lo que fue también? Lo mismo que será. Me paro en las sendas antiguas y veo, ¿ocurrió esto en el pasado? Sí. Por ejemplo, en los días de Daniel, ¿qué ocurrió? Nabucodonosor se llevó cautiva a la tribu, al pueblo judío. Y del pueblo judío se llevó a los príncipes con un propósito. El propósito era de cambiar la mentalidad de estos jóvenes, ¿no? Sus costumbres, su cultura en general. Así nos da cuenta el libro de Daniel capítulo 1. Veamos, Daniel capítulo 1, versículos 3 y 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, Nabucodonosor estaba seguro de que con esa educación, con ese sistema de enseñanza, estos jóvenes que habían venido y que eran los mejores sabios, pudieran pasar ahora a ser parte de su imperio. Y para lograr ese propósito, lo que él quería hacer era brindarles un tipo de educación de su religión, de sus costumbres, de su alimento, de su gastronomía, de su cultura en general. Y para ello, solamente este emperador requería de 3 años para lograr esos propósitos a través de la educación que brindaría a estos jóvenes que habían venido cautivos. Claro, les daría ciertos beneficios, les daría casa, vivienda, alimento, vestido.
Si estos jóvenes, Daniel y sus amigos, no hubieran sido educados desde su niñez en los mandamientos de Dios, ciertamente se hubieran doblegado a la enseñanza, a la cultura de Babilonia. Pero no vemos eso. Ellos fueron fieles a Dios. Pero el meollo aquí del asunto, el punto que quiero demostrar es este, ¿no? De que ya en algún momento de la historia del pueblo de Dios vimos que poderes extraños al pueblo de Dios quisieron manipular la educación del pueblo de Dios para lograr ciertos resultados. El caso de Nabucodonosor quiso que estos jóvenes judíos olvidasen totalmente a Jehová, Dios el Creador. Los poderes de ahora, tanto la bestia como la imagen de la bestia, tienen el mismo propósito. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo aseguro? En el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2, básicamente 1, encontramos que esta primera bestia tiene características de un león, de un leopardo, de un dragón, de un oso. Entonces va a hacer lo mismo, va a fusionar todo ese conocimiento, esa sabiduría de esos grandes imperios y lo va a traer a colación para ahora y lo va a poner ahora en práctica y va a lograr esos mismos resultados. Bien, mire lo que nos dice la cita del libro Profetas y Reyes, hablando acerca de la corte o en la corte de Babilonia, cuando estos jóvenes judíos estuvieron allí. Nos dice así la cita: Nabucodonosor ordenó a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Miren que Nabucodonosor tenía grandes miras, No esperó a cualquier muchacho, no dijo, bueno, tráiganme esos que no saben nada para que yo les siembre la idea que yo quiero acá. No. Justamente necesitaba de esos jóvenes que habían sido instruidos en las ciencias de su pueblo, que eran de buen entendimiento e idóneos para estar delante del rey. A ellos se los trajo. ¿Por qué? Porque ellos eran los líderes. A ellos había que cambiarles la mentalidad, hacerles lavado de cerebro. Y fueron entre ellos los hijos de Judá: Daniel, Ananías, Misael y Azarías, viendo en estos jóvenes una promesa de capacidad notable. Nabucodonosor resolvió que se los educase para que pudiesen ocupar puestos importantes en su reino. Claro, ¿qué mejor que los que conocen? A fin de que quedasen plenamente capacitados para su carrera, ordenó que aprendiesen el idioma de los caldeos, que está a la religión. ¿Qué más? Y que durante 3 años, se les concediesen las ventajas educativas que tenían los príncipes del reino. Suficiente tiempo para lograr los propósitos, objetivos de este emperador, Nabucodonosor. Lo propio va a ser la primera bestia, y hemos descubierto que la primera bestia, ¿quién es? Roma. Inicialmente la Roma antigua, posteriormente Roma papal. Ya. Iba a ser lo mismo. Así lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, porque tenía las características de ¿quién? De león. Lo mismo. Ahora, usted se ha preguntado en qué institución educativa, si es usted cristiano, protestante, evangélico, se ha preguntado en qué institución educativa están sus hijos y qué cultura les están enseñando. Y preguntaríamos a los habitantes de Estados Unidos, ¿en qué instituciones educativas tienen a sus hijos? ¿Y qué tipo de cultura les están enseñando? Entonces, usted ya sabrá qué resultados va a obtener en la mentalidad y conducta de sus hijos a futuro. ¿Aceptar a Dios? ¿Aceptar su ley? ¿O sencillamente rechazar la ley y hacer guerra todavía al pueblo de Dios? ¿Cuál será? La respuesta está en usted. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Caso de Daniel, Ananías, Misael y Azarías es diferente. ¿Por qué? Porque ellos desde niños, ¿dónde fueron educados? En el pueblo de Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se olvidará. Nabucodonosor necesitó 3 años para lavar el cerebro de estos 4 jóvenes. ¿Y cuántos años están en colegios públicos donde no se les enseña la Biblia como debe de ser, sino sesgada? Es decir, ya, de parte de una religión en concreto.
¿Cuántos años están en esa institución? Ah, ya, no están 3 años, están 5, 10 años. ¿En qué universidad están? Ah, ya, 5 años más, 15 años. Tiempo más que suficiente para olvidarse de las cosas de Dios y sembrarse solamente todo lo que es la ley dominical. Es por eso que en Estados Unidos se va a ver, ¿no?, esos resultados. ¿Qué resultados? Que tanto protestantes como católicos se van a unir para imponer una ley dominical. ¿Bien? Entonces, veamos aquí. La enseñanza católica en Estados Unidos se basa en la tradición social de la Iglesia, todo lo que está en el catecismo, que busca construir una sociedad justa y vivir una vida de santidad. Eso se lo puede bajar de internet. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de la enseñanza católica en los Estados Unidos? La enseñanza social católica se basa en documentos papales, conciliares y episcopales. Y de Biblia, vamos. Bueno, los estudiantes que se gradúan de escuelas secundarias católicas tienen más probabilidades de graduarse de la universidad. Claro, así tiene que ser, pues, ¿no? Las escuelas católicas ahorran dinero a los contribuyentes estadounidenses. Claro, ciertos beneficios. La diferencia entre el costo por alumno y lo que se paga por la matrícula se obtiene de varias maneras, entre ellas subsidios de la parroquia y programas de recaudación de fondos. O sea, con los mismos fondos del bolsillo del pueblo, sea o no católico, o sea protestante, con ellos lo hacen. ¿Usted escuchó algo así de Teletón? Allá. Habría que investigar un poco más, ¿no? Y cómo se destina, así, se siga al detalle, cómo mueve ese dinero recaudado de fondos de Teletón. ¿Cómo? Habría que investigarlo, ¿no? Ahora, miren, ejemplos encontramos de ese tipo de enseñanza católica en los Estados Unidos. Estamos viendo, yo estoy haciendo un análisis y le estoy presentando lo que yo he investigado. Si usted no le parece, bueno, está en su libre opinión, pero yo presento lo que yo he investigado con relación a las leyes dominicales. Ahora, si está mal, pues presénteme que estoy mal y lo aceptaré y me corregiré. ¿Bien? Pero si estoy bien, pues diremos amén, así será. Bien, veamos entonces ejemplos de la enseñanza católica en los Estados Unidos. En Oklahoma se aprobó la Escuela Virtual Católica San Isidoro de Sevilla, la primera escuela concertada católica en el país, que se hicieron acuerdos, miren. Papel de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica colabora en la educación como parte esencial de su servicio a la sociedad y de su misión de evangelizar. Claro, no va a evangelizar, pues, dígame, como debe ser con la ley y el testimonio del Antiguo y Nuevo Testamento, con la sola Escritura. No, hemos visto cómo la enseñanza social católica se basa en documentos papales, en conciliares y episcopales. Esa es la enseñanza. Por eso es que estamos viendo que en los Estados Unidos, que es un país protestante, de nombre ya nada más estamos viendo que es protestante. Ardua lucha les espera a los verdaderos protestantes. Ardua lucha les espera a mis hermanos adventistas que se han ido a Estados Unidos. Seguro que ya están predicando fuertemente el mensaje del tercer ángel. Por algo están ahí, por algo, ¿no? Porque de viajes también daremos cuentas a Dios. Bueno, siguiente diapositiva. Sigamos. Elena de White dijo que se verá a los representantes del pueblo y legisladores tratar de asegurarse el favor público doblegándose a las exigencias populares. Ajá. Ya hemos visto eso, ¿no? Ahora, ¿cuánta campaña se necesita para crear una demanda popular? ¿Y cuánta campaña se requiere para que los gobernantes y legisladores cedan a dichas demandas? Porque dice, ¿no?, doblegándose a las exigencias populares. ¿Qué es una exigencia popular? Es una demanda, es un reclamo de un grupo de personas que busca que se cumpla una petición. Claro, porque ya se sembró la semilla en las instituciones educativas, en los centros de labor, pero también a través de la ayuda filantrópica, de la ayuda en clínicas, de la ayuda en hospitales, de la ropita que se dio de determinados grupos de asistencia, del alimento que se les regaló. Ya se ganaron a la gente, ya le sembraron la semilla. Le dicen, sí, tal vez lo que tú tienes que hacer es obedecer a Dios, debes de venir el domingo a la iglesia. Claro. Entonces así va creciendo pues la idea. Y cuando ven a los líderes que les regalaron la ropita, les hicieron obras de beneficencia,
Necesitábamos que el día domingo, sí, todo el mundo va a decir, claro, porque ya se ganaron el favor popular, imponiendo de una manera muy sutil la observancia del día domingo. Bien, entonces, ¿qué es una exigencia? Doblegándose, dice, a las exigencias populares. Entonces, mire, claro, ellos han impuesto, ¿no?, la necesidad. Pero ¿cómo tienen que gobernar en realidad los príncipes? Tenemos un claro ejemplo, lo que nos dice el sabio Salomón. Proverbios 8:15 al 17. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Vean que esto está sumamente interesante, ¿no? Entonces, ¿qué vemos ahí? Doblegándose, dice, a las exigencias populares. ¿Cuánta campaña se necesita? No sabemos, vamos a ver. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia, al respeto, a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Esto se ha venido trabajando desde hace mucho, ¿no? Campañas, movimientos, eso se ha venido trabajando. Ahora, mire, a ver, ahí está la siguiente. Ahí vemos, por ejemplo, una campaña católica para el desarrollo humano, grandes beneficios que dan. Eso en los Estados Unidos. Claro, valiéndose de la libertad de conciencia, de religión, de expresión, ¿no? Entonces, hacen también su campaña. Campaña católica para el desarrollo humano, capacitando a las personas de bajos recursos económicos para que traten las causas raíz de la pobreza. Claro, hay que ir por las masas, hay que ir por las periferias para ganarse el pensamiento, el corazón, el afecto de esas personas. ¿No? Y que desde luego es muchísima gente. Entonces, campaña católica para el desarrollo humano, trabajando en los márgenes, ¿no? ¿Qué más? Vamos viendo la siguiente, ¿ya? La siguiente. Ahí vamos un poco. Bueno, qué interesante, ¿no? Esto sugiere también una legislación que surge, pues, de procesos políticos. Así se viene trabajando, ¿no? Como por ejemplo campañas, debates políticos, más que de acciones administrativas. Para lograr esas exigencias populares se requiere trabajar a través de campañas y frecuentes, y no solamente frecuentes, sino fuertes. ¿Quieren lograr un propósito? Por ejemplo, queremos nosotros lograr un propósito, que la gente conozca las leyes dominicales y el peligro que se avecina de las 7 plagas. ¿Cómo lo hacemos? A través de determinados medios psicosociales, ¿no? Televisión, radio, propaganda, periódicos, trípticos, folletos. Así se logra el propósito. Por su parte, la Iglesia Católica en los Estados Unidos está trabajando fuertemente en estos temas, ¿no? Para lograr ¿qué? El afecto de la gente, para lograr que la gente logre observar el día domingo y no vea, pues, con peligro en realidad el sistema católico. No digo a la Iglesia, sino al sistema católico. Sin embargo, se vale de la Iglesia para lograr estos propósitos. Por algo está escrito la profecía de Apocalipsis capítulo 17, ¿no es cierto? La mujer que cabalga a la bestia. Ahí está, ¿no? Ahí está la mujer. Bueno, a ver si vamos con la diapositiva. Los 7 temas de enseñanza social católica. La vida y la dignidad de la persona humana. Interesante. Desde el ángulo, ojo, claro, la vida y la dignidad de la persona humana desde el ángulo del concepto humano. Pero otra cosa es el concepto divino. ¿Qué más? El llamado a la familia, a la comunidad y a la participación. Parece todo muy bueno. Los derechos y deberes de la persona humana. Pero ¿qué derechos y qué deberes? Que ya ha cambiado el catolicismo romano de lo que hizo en la Edad Media si no aceptaban los derechos. La opción por los pobres e indefensos. La dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores. O sea, hay que darles un día, el día de descanso el domingo, y que trabajen el sábado, pisoteen el sábado. La solidaridad, el cuidado de la creación de Dios. Vida, dignidad y solidaridad, Red de Acción Congregacional de Indianápolis. Dignidad de trabajo y derechos de los trabajadores, Centro de Trabajadores en Lucha.
familia, comunidad y participación, voces organizadas de la participación cívica, derechos y responsabilidades, Centro Intercomunitario de Paz y Justicia, opción de los pobres e indefensos, jóvenes como recursos, cuidado de la creación de Dios, organización interconfesional para la comunidad compartida de Bayou. Increíble. Esa es la propaganda que vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Bien. Y algo que también es interesante, ¿no? Estuve por ahí indagando, ¿y qué es eso de las teletones? ¿Y cómo se mueve ese dinero? ¿Para qué se mueve? ¿Es de unidos, protestantes y católicos o solamente es de un grupo religioso? ¿Y para lograr qué propósitos? Las teletones son campañas benéficas que se realizan por televisión para recaudar fondos para causas sociales. Se caracterizan por incluir actuaciones artísticas y de entretenimiento, lo que le gusta a la gente, ¿no? Cómo se manipula la mente de la gente. Historia. La primera telemaratón se realizó en Nueva York en 1949. La primera telemaratón de ámbito nacional en Estados Unidos se realizó en 1970. La primera telemaratón de América Latina se realizó en Chile en 1978. En Perú se realiza la telemaratón desde 1981. Los objetivos de esta telemaratón: mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Pues se recaudan millones de millones. ¿Y hay ayuda para todos los discapacitados? ¿O tiene que rellenar un formato y tiene que pertenecer a determinado grupo? Habría que investigar más. Desarrollar las capacidades de las personas con discapacidad. Lograr la inclusión social de las personas con discapacidad. Construir un país incluyente. Incluyente. Renovar la confianza en las personas y en las instituciones. ¿Qué instituciones? Unir y comprometer a diferentes sectores de la sociedad en torno a una causa social. Campañas benéficas, pero de campañas benéficas vemos toda una suerte de mezcla de algo político y religioso. Organización. La Organización Internacional de Teletones, Oritel, reúne a 12 países que han desarrollado el proyecto Teletón. En Perú, la telemaratón es un evento televisivo que se realiza con el fin de recaudar fondos. Sigamos. La Iglesia Católica y la Fundación Teletón han colaborado en iniciativas solidarias en Perú. Aquí. Como la campaña por un Perú sin hambre y la campaña Radio Teletón. ¿Esa sería la orden que aprueba Jesucristo para su iglesia, para la mujer? No. Es predicar el evangelio, no utilizando esos medios. Campaña por un Perú sin hambre. La Fundación Teletón y la Conferencia Episcopal Peruana se unieron para apoyar a las familias afectadas por la crisis económica y el COVID-19. La Fundación Teletón y la Conferencia Episcopal Peruana se unieron para apoyar a las familias afectadas por la crisis económica y el COVID-19. Si la iglesia no tiene nada que ver con la Teletón, ¿por qué se une aquí? Deje que la Teletón trabaje sola. ¿Por qué se une? ¿Cuál es el propósito? También de lograr ser ¿qué? El favor público. No es otra cosa. La campaña, denles ustedes de comer, esa frase, denles ustedes de comer, ¿qué les recuerda? ¿A quién les recuerda? A Jesucristo. Es una cuestión religiosa, muy sutil, subliminal diríamos, ¿no? Invitó a la solidaridad de los peruanos para abastecer comedores parroquiales. O sea, todo apunta hacia qué? A seguir favoreciendo un grupo religioso. Campaña Radio Teletón. La campaña Radio Teletón 2020 tuvo el lema "Colabora por una esperanza de vida". Y eso, ojo, casi ese sistema de trabajo lo tienen en casi todos los países de LATAM que trabajan con Teletón. O trabajaron. Pero mire cuánto han avanzado en lograr el favor público por un pan. Y es que por un pan no nos debemos de vender. Las libertades, los derechos no se venden, no se negocian, no. Son inalienables. Pero siempre diré tonto el que lo hace. Fundación Teletón. La Fundación Teletón es una organización que realiza un evento anual de recaudación para ayudar en la rehabilitación de niños en la Clínica San Juan de Dios. O sea que para ahí se desvían los fondos. Y ojo, la Clínica San Juan de Dios, ¿por qué tiene que recibir más dinero si fuera
ese caso, porque ahí está escrito, no me lo estoy inventando, ¿por qué tiene que recibir más dinero de Teletón, de esta fundación? Si a través del Estado peruano se le hace llegar, o se le hacía llegar en su momento a la Clínica San Juan de Dios, se le hacía llegar del erario público, se le paga a la Iglesia Católica para que pueda seguir sosteniendo a la Clínica San Juan de Dios. ¿Y más dinero? La Fundación Teletón es una organización que realiza un evento anual de recaudación para ayudar en la rehabilitación de niños de la Clínica San Juan de Dios. Cáritas del Perú y la Conferencia Episcopal Peruana se han unido a la Fundación Teletón. Increíble. O sea, así ya vemos que va logrando pues cada día más el favor público. El punto es ese. La realidad también, porque está escrito, porque si no estuviera escrito, no investigamos un poco, no lo diríamos. Ahí está. Usted puede entrar en internet también, mientras todavía hacen esas páginas. La Iglesia Católica en el Perú ha promovido iniciativas como la escolarización de los indígenas, la educación gratuita y la educación universitaria. Allá, la escolarización de los indígenas. ¿Qué tipo de escuelas son esas? Allá. ¿Y quién las va a pagar? Los peruanos, seamos protestantes o católicos, de nuestros impuestos, para seguir apoyando el favor público que se doblega hacia la Iglesia Católica. La educación gratuita, claro, pública. ¿Y quiénes van a ser ahí los docentes? ¿Egresados de qué universidades? ¿En qué colegios estudiaron? ¿Son totalmente desprovistos de una idea, a lo mejor, desligados de una idea religiosa, ya sea protestante o católica? ¿Quiénes estarán ahí? O sea, vamos a continuar en la misma línea. Y la educación universitaria. Y todo, miren, la Iglesia Católica en el Perú ha promovido iniciativas como la escolarización de los indígenas, educación gratuita y la educación universitaria. Cáritas de Perú y la Conferencia Episcopal Peruana se han unido a la Fundación Teletón. Ajá. Entonces, ¿esa Fundación Teletón para qué es? Para seguir recabando más fondos, para lograr esos resultados. Miren cuánta campaña. ¿Se necesita dinero? Por supuesto, pues ahí lo tenemos. La Iglesia Católica en Estados Unidos realiza entonces obras benéficas a través de organizaciones como Catholic Caritas, Catholic Relief Service, obras misionales, pontificias y Pan American Catholic Health Care New York. Catholic Caritas ofrece apoyo a las personas necesitadas como alimentos, albergue y servicios de apoyo. Defiende la justicia social, apoya a las madres durante el embarazo y adopción, apoya a los inmigrantes y refugiados, integra nutrición y salud, desarrolla el liderazgo. O sea, está avanzando más de lo que imaginamos. Y el tercer ángel, por algo dice, Apocalipsis capítulo 14:6, vi volar, ¿no? Vi volar. Es que estos mensajes tienen que volar. ¿Por qué? Porque este poder, nos lleva a la delantera. Pero gracias a Dios por el poder que Él dará con el fuerte pregón, el mundo conocerá este mensaje, pero algo tenemos que hacer. Alguien dirá por ahí, pero si la profecía se tiene que cumplir, me quedo cruzado de brazos y ya Dios nos ayudará. No. Si usted no mueve un dedo por salvar un alma, Dios tampoco no va a hacer nada por usted. Nada. Mire cuánto ha avanzado este pensamiento. Por eso, a través de campañas, ¿no? Este movimiento está avanzando desde la oscuridad, desde las tinieblas, que no se dan cuenta para muchos. Pero para quienes seguimos la firme palabra profética, tenemos pues la luz de la profecía. Catholic Relief Service trabaja con diócesis, parroquias, escuelas y organizaciones para ayudar a los más pobres y vulnerables en el extranjero. ¿Qué les parece? Claro, ellos siempre le van a ser gratos, siempre. Les guste la idea o no, pero van a tener que decir, hay que ser gratos. Y, ya se sembraron esas personas, ya se ganaron su favor público. Combina asistencia médica, alfabetización y microfinanzas. ¿Y con qué dinero? ¿Con los diezmos que les llegan a ellos? No. Les está llegando, ahí está con el mismo dinero de toda la población, a través de los impuestos. Trabaja con instituciones y estructuras católicas nacionales e internacionales. Los Estados Unidos, dice la Iglesia Católica en Estados Unidos, así trabaja, no trabaja sola, sigue trabajando. ¿Con quién? Con instituciones y estructuras católicas nacionales e internacionales para lograr ese propósito en los Estados Unidos. Obras misionales pontificias. Sirve a la Universidad de la Iglesia como red global de apoyo al Papa. Al Papa.
¿Dónde lee usted que apoyan para el mensaje que Cristo da para esta última hora? Recibe ofrendas caricativas de los cristianos de todo el mundo. Aparte, por ejemplo, en el Perú recibe pues un pago, ¿no? Cada mes puntualito. ¿Por qué? Porque está amparada pues esta iglesia en la Constitución Política del Perú, artículo 56, que el Estado tiene que cumplir las obligaciones celebradas con tratados internacionales. Por ejemplo, el concordato del año 1980. Pan American Catholic Health Care Network promueve obras de caridad, misericordia y desarrollo social. Ofrece asistencia sanitaria a las personas necesitadas. Promueve y lleva a cabo diversos proyectos para ayudar a mejorar la situación sanitaria en el continente americano. Miren, imagínense cuánto avanzado. Va a tener favor público. En Estados Unidos, estamos hablando, dice, la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Mire cómo trabaja. Así se ha ganado el favor público, enseñando desde las instituciones también educativas. Y en el Perú, lo propio. Planes futuros de la campaña católica. Y vamos a quedar acá. Por el tiempo vamos a leer solamente unas diapositivas, 2, 3 diapositivas más. Los planes futuros de la campaña católica. Mire, mientras esperaba que el congresista Christopher Smith, ahí lo tienen en la imagen, Christopher Smith tomara la palabra, Michael Ferguson bosquejó brevemente algunos de los planes futuros de la campaña. La campaña católica por Estados Unidos, CCEU, patrocinará grandes reuniones en diversas ciudades de los Estados Unidos para reunir a los fieles católicos. Se formarán capítulos son divisiones locales. Conscientes del voto católico de 26% en bloque, se harán encuestas entre los católicos y se enviarán al presidente de los Estados Unidos de América, al gabinete, a los senadores, a los diputados y los líderes religiosos. ¿Para qué? Para ver si está avanzando, cómo está la Iglesia Católica, ¿no? Que es más patriota que los mismos norteamericanos, ¿no? Todo el trabajo que está haciendo. En su discurso básicamente pro vida, el congresista Christopher Smith, llamó al presidente Clinton el presidente aborto. Señaló, como lo hizo Ralph Reed, que lo tiene en la imagen, de la coalición cristiana, en sus comentarios, que todos los presidentes desde John F. Kennedy ganaron las elecciones gracias al voto católico. Incluso Bill Clinton ganó una pluralidad, aunque la mayoría del voto católico. Smith observó que el presidente y su esposa estuvieron en Newark para saludar al Papa a la hora de su arribo al país en la primera semana de octubre de 1995 y que asimismo habían asistido a los cultos católicos en la Catedral del Sagrado Corazón. Smith dijo a la audiencia en la conferencia de la campaña católica que Clinton superó a los católicos en el servicio y recibió una ovación de pie al salir del recinto. Pero luego Smith dijo: no podemos permitirle que regrese. Es obvio que si la campaña católica por Estados Unidos tiene éxito en sus esfuerzos por organizar a los fieles católicos para que voten juntos por los valores cristianos durante las elecciones, el próximo presidente no será pro aborto. El congresista Smith, ojo que todavía está vivo, o estuvo vivo para febrero de este año, que la Iglesia Católica en Estados Unidos lo invitaron a un té especial, dijo también que desafortunadamente de los 149 miembros católicos del Congreso, la mayoría apoya al aborto e indicó, como lo hace el Papa en la encíclica Evangelium Vitae, Evangelio de la Vida, que los líderes políticos católicos debieran votar como católicos. ¿Qué les parece? ¿Cómo venía todo esto ya avanzando, ¿no? Estamos remontándonos a la década de los 90, 1990. Esa ventanita, por favor.
Ahora sí. Muy bien. Entonces, los planes futuros de la campaña católica. Ralph Reed, ahí lo encuentran también la imagen, director ejecutivo de la coalición cristiana, de la cual Pat Robertson, Gordon Robertson en realidad, es presidente, fue uno de los oradores en la conferencia de la campaña católica. En su discurso expresó, Ralph Reed, la pena que sentía por la intolerancia con que habían sido tratados los católicos en el pasado. Bueno, yo no sé si Ralph Reed no conoce la historia. ¿Cómo nos va a decir eso? ¿Intolerancia a los católicos? No, fue todo lo contrario. Si los últimos papas han pedido perdón por los horrores y errores cometidos en contra de los cristianos protestantes. ¿Y cómo nos van a decir la intolerancia en contra de la Iglesia Católica? Y alentó a la campaña católica por Estados Unidos a trabajar con la coalición cristiana en las elecciones de 1996. Su discurso fue tan significativo como el del embajador Mellady. Creo que la alianza que ahora está en ciernes es una sociedad emergente compuesta de católicos y evangélicos protestantes. Será la fuerza más poderosa en el electorado de la década de los 90 y mucho más allá. Y cualquiera que ignore esta alianza cometerá un grave error. Vivimos en un momento histórico en nuestra nación y en nuestras relaciones entre protestantes y católicos. En realidad, el propósito que tenía ya Juan Pablo II, y lo podemos leer a través de la carta Ut Unum Sint, la unión, ¿no?, que faltaba solamente con los protestantes, porque con las iglesias hermanas ya lograron esa unión, esa unidad, las iglesias ortodoxas. Pero la piedra en el zapato para Juan Pablo II, escribe en ese folleto, Ut Unum Sint, de que eran los protestantes. Pero ya vemos cómo ha avanzado tanto, ¿no?, en Estados Unidos, básicamente en Estados Unidos y Latinoamérica ni se diga, cómo han venido avanzando, ¿no?, cómo ha venido avanzando el pensamiento, la doctrina católica. Bien. Los planes futuros de la campaña católica, eso seguiremos viendo por el tiempo es corto. Miren lo que nos dice el libro Eventos de los Últimos Días, capítulo Las Leyes Dominicales. Los defensores de la ley dominical nos advierten lo que están haciendo. El movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema. Y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. Están trabajando a ciegas. No ven que si un gobierno protestante saca los principios que lo han hecho una nación libre e independiente y mediante leyes incorpora en la Constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales, se hundirán en los horrores del romanismo de la Edad Oscura. ¿Cuándo lo dijo? En el año 1888, justamente en el contexto de tiempo en que Blair, senador de los Estados Unidos, estuviera presentando su proyecto en favor de una ley dominical. Ella ya advirtió, ¿no? Ese movimiento ya venía pues avanzando en la oscuridad, porque a través de las instituciones educativas ya estaba logrando su propósito. Y con la migración, la inmigración de los irlandeses estaba logrando pues su propósito, con la fe católica. Bien, entonces mire, tenía mucha razón. Para el pueblo de Dios no estamos en ciernes, no estamos en oscuridad, tenemos la luz de la profecía. Para quienes no estudian la profecía, el movimiento dominical, se les dice, está avanzando en la oscuridad. Nosotros no estamos en oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. Claro, se enfurecieron desde hace tiempo con nosotros, por eso nos acusaron de todo. Los infiltrados en nuestra iglesia, en la asociación, se infiltraron y a todos los que predicaban la verdad, el mensaje del tercer ángel, con el tema de los diezmos, cómo se deben mover los recursos en la iglesia, en el pueblo de Dios, inmediatamente los acusaron de ladrones de diezmos, coludidos con gente codiciosa y ambiciosa, porque para que haya daño tiene que haber dos, ¿no? Tiene que haber dos personas. Y un tercero, la víctima. Se han coludido entre los infiltrados y los codiciosos que están a lo mejor en la asociación, que ya se ha venido corrompiendo hace mucho tiempo, y se ha logrado esos propósitos, lamentablemente, ¿no?, a quienes denuncian estas verdades. Pero nada tenemos que temer, que el Señor nos siga ayudando,
Será su voluntad que se lleven a cabo muchas cosas por un tiempo. Por un tiempo, dice, se les permitirá a los enemigos que aparentemente ganen. Pero ya después veremos el fin. Dios dirá, vamos a ver quién tiene la razón. Yo me reiré, dice, de todos ellos. Muy bien, queridos amigos y hermanos, muchas gracias por haber prestado oído a este aporte que hemos hecho con relación a las leyes dominicales, que si bien en Estados Unidos se están dando fuerte, pero es algo que a nosotros nos compete también, porque si se da en los Estados Unidos, de acuerdo a la profecía, por como un efecto dominó, se vendrá todo LATAM, ¿no? Y especialmente perjudicados se verán quienes los verdaderos cristianos. Es mi deseo y oración que les haya servido de algo y que también por su parte ustedes vayan a investiguen para ver si estas cosas si son ciertas o no, si seamos como los nobles bereanos, que investiguemos en las escrituras, en la historia, para ver si esto es cierto o no. Bien, para concluir con este segmento les pedimos ponerse de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos una vez más porque nos concedes todavía el poder ejercer nuestra libertad de conciencia y de expresión a través de este medio. Te pedimos, Padre bendito, que este programa suba a ti como una ofrenda grata a tu nombre y que la selles con tu Santo Espíritu. Te pedimos también te quedes con nosotros en las horas sagradas que restan de este día de sábado. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, no se desenganchen de este canal, todavía continuamos con una excelente programación. Tengan todos un excelente día sábado.